Córdoba por la convocatoria para poder acercarme, y yo creo que sí, creo que más asistentes, hoy podemos decir presentes. Estamos realmente presentes en esta realidad virtual, si se quiere. Así que, bueno, yo estoy dando esta charla desde mi celular, por eso no los veo. Afectuoso a todos. Yo estoy acá en mi casa, como no podía ser de otra manera, en provincia de Buenos Aires, y estamos acá conectados. Vos bien dijiste que el tema de los testamentos, la materia testamentaria, es algo que no se agota. La idea es hacer un pequeño pantallazo en este tiempo que tenemos, en estos 60 minutos, un pequeño pantallazo, un repaso de algunas instituciones, ver algunas modificaciones que se han venido dando desde la sanción del Código Civil y Comercial, refrescar algunos conceptos, pero principalmente la idea es sacarnos de la cabeza que el testamento es únicamente el instituto por el cual yo puedo instituir herederos y legatarios, porque hay muchísimos más actos jurídicos que pueden realizarse mediante un testamento, más allá de la importancia, obviamente, de instituir para el testador herederos y legatarios. Y si hablamos de herederos y legatarios, tenemos que empezar hablando de, acá sí, una de las principales modificaciones que nos ha venido conjuntamente con el Código Civil y Comercial, y es una cuestión que no es meramente terminológica. A ver, nosotros, los que ingresamos al mundo del derecho con el Código Civil de Vélez Sarsfield, tenemos muy en claro, obviamente, pero me refiero en tiempo pasado porque hablamos del Código de Vélez, teníamos muy en claro el concepto de heredero y legatario. ¿Qué era el heredero para Vélez? Aquel que recibía el todo o una parte alícuota, un porcentaje del patrimonio de una persona. ¿Qué era el legatario para Vélez? Aquel que recibía un bien particular. ¿Esto sigue siendo lo mismo hoy en el Código Civil y Comercial? Sí, heredero es el que recibe el todo, parte del patrimonio de una persona. Lo tenemos claramente al comienzo, ahí nomás, del libro de sucesiones. Yo voy a hojear bastante el Código Civil y Comercial. El 2278 dice, se denomina heredero a la persona a quien se transmite la universalidad o una parte indivisa de la herencia. Vélez hablaba de una parte alícuota. Es exactamente igual. Legatario, el que recibe un bien particular o un conjunto de ellos. ¿Hay cambio acá? No. Pero en materia testamentaria, este concepto de heredero que vimos recién tiene algún matiz particular que hay que aclarar. Nosotros en el Código de Vélez teníamos una figura controvertida en la doctrina, que era el legatario de cuota. Y acá sí voy a hablar en tiempo pasado. Acá voy a decir, era el legatario de cuota. ¿Y qué era el legatario de cuota? Aquel sucesor que recibía un porcentaje, una parte alícuota del patrimonio de una persona, pero con una particularidad, que era la distinción principal con el heredero. Y era que el legatario de cuota nunca podía extender su vocación hereditaria al todo de la sucesión, al todo de la herencia. Es decir, el legatario de cuota se quedaba confinado en su tercio, en su cuarto, en su quinto, en su décimo, y nunca podía ir más allá. Entonces, la doctrina decía que en realidad el legatario de cuota estaba a mitad de camino entre el heredero y el legatario particular. ¿Por qué? Y porque era parecido al heredero porque recibía una parte alícuota, un porcentaje, es decir, tenía que ir a la partición para saber qué recibía. Y justamente no era un legatario porque no recibía un bien en particular. Los escribanos utilizábamos mucho la figura del legatario de cuota, a veces hasta sin saberlo, cuando en nuestros testamentos hacíamos algún tipo de disposición sobre la porción
disponible del testador. Y entonces decíamos, bueno, el testador tiene 2 hijos, ¿y qué hace el testador? Le deja la porción disponible ¿a quién? A su pareja, a su conviviente, a su mejor amigo, al ahijado. Bueno, ese era un legatario de cuota. Y también funcionaba como legatario de cuota la mejora. Es decir, cuando el testador tenía 2 hijos y le asignaba la porción disponible a uno de esos hijos. Ahí este hijo favorecido por la porción disponible tenía 2 llamamientos, como heredero y como legatario de cuota por la mejora. Así era el panorama en el Código Civil de Vélez. ¿Hoy cambió? Sí, hoy cambió un poco, porque tenemos en materia de sucesión testamentaria 2 artículos que hay que detenerse un poquito a analizarlos. Por un lado, el 2486. El 2486 dice: los herederos instituidos, hablamos de sucesión testamentaria, los herederos instituidos sin asignación de partes suceden al causante por partes iguales y tienen vocación a todos los bienes de la herencia. Es decir, el testador instituye como sus herederos a sus sobrinos Juan y María. ¿Juan y María son herederos universales? Sí, por supuesto. Por lo tanto, en caso de que fracase alguna de las vocaciones sucesorias, ya sea la de Juan o la de María, en virtud del llamamiento universal, el que sí va a ir a la sucesión va a poder recibir el todo y no el 50%. ¿Sí? Vuelvo a decir, instituyo como heredero a Juan y María. Si luego María renuncia a la herencia, prefallece al testador, Juan puede ir al todo. En cambio, tenemos 2 artículos siguientes, una nueva categoría de sucesor, que es el heredero de cuota. Dice el 2488, los herederos instituidos en una fracción de la herencia no tienen vocación a todos los bienes de esta, no tienen, excepto que debe entenderse que el testador ha querido conferirles ese llamado para el supuesto de que no puedan cumplirse por cualquier causa las demás disposiciones testamentarias. ¿Y cuál sería el ejemplo? El ejemplo más sencillo es, en el mismo supuesto que dije antes, no que el testador dispusiese, instituyo como mis herederos a Juan y María, sino que dispusiese, instituyo a mis herederos, como mis herederos, a Juan en el 50% de mis bienes y a María en el 50% de mis bienes. Ahí, salvo que el testador diga otra cosa, en realidad lo que hay no es institución de heredero universal, sino institución de heredero de cuota. ¿Por qué? Porque, como dice el 2488, es un heredero instituido en una fracción de la herencia. Instituyo a Juan en el 50% o en el medio y a María en el 50% o en el medio. Entonces, acá, en este supuesto particular, si el testador no dispone expresamente que Juan o María pueden expandir su vocación sucesoria, pues bien, se van a quedar con ese llamamiento hereditario únicamente confinado a ese 50%. Y entonces, hoy en día, cuando se trata de instituir herederos en fracciones de la herencia, o lo mismo en el caso de una persona que tiene herederos forzosos y tiene que hacer algún acto de disposición respecto de la porción disponible, porque podría darse el caso que un testador tenga un hijo, una hija, María, y que dijese, instituyo como mi heredera a María y instituyo como mi heredera de cuota en la porción disponible a mi conviviente Fernanda. Obviamente, esa institución de heredero de cuota en la porción disponible, habiendo hijos, va a ser de 1/3. Y entonces hay que redactar el testamento de una manera tal en que si fracasa la vocación sucesoria del heredero forzoso y no hay nadie que lo represente, o sea, en mi caso sería un nieto del testador, Fernanda, la conviviente, tenga la posibilidad de expandir su vocación sucesoria al todo, porque en realidad las instituciones sobre la porción disponible hoy
si no favorecen a un heredero forzoso, en verdad son instituciones de heredero de cuota. Esto obviamente sería mucho más sencillo explicarlo con un pizarrón atrás y no con la figura de Chaplin que tengo a mis espaldas. Pero bueno, espero que esto se entienda. Igualmente después va a haber una ronda de preguntas donde podemos aclarar estos temas. Y ahora bien, ¿qué pasa cuando yo la porción disponible la utilizo para darle más a un heredero forzoso? Estoy haciendo lo que ya Vélez decía en el código anterior y que en realidad nunca utilizábamos esta frase, y ahora hay que sí utilizarla. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una mejora. Instituyo como mis herederos, o reconozco como mis herederos a mis hijos Juan y María, y vengo a mejorar con mi porción disponible a María. ¿Sí? Hay que establecer claramente que en realidad esta disposición sobre la porción disponible es a título de mejora. Entonces, primera conclusión rápida de esta parte de la charla. Bien, cuando yo quiero hacer algo con la porción disponible o estoy instituyendo a personas en porcentajes o fracciones de la herencia, cuidado, porque ya estoy saliendo un poco del 2486, heredero universal, y estoy entrando en el ámbito del 2488, herederos de cuota, ¿sí? Y especialmente cuando la porción disponible yo no se la estoy dando a un heredero forzoso, sino que se la estoy dando a alguien que no es heredero forzoso, ¿sí? Porque obviamente el heredero forzoso de última siempre me va a oponer su título de legitimario, su derecho a la porción legítima, su derecho a ir al todo. Pero cuando yo estoy haciendo una disposición de mi porción disponible a favor de alguien que no es heredero forzoso, hay que tener presente y preguntarle al testador, ¿usted quiere que si fracasan las otras disposiciones del testamento, que pueden ser también si no legados, si usted quiere que salga de esa porción disponible y acrezca el todo, o si una persona dice, tengo 2 sobrinos, instituyo a Juan y María, mis sobrinos como herederos, en un 50%, si quiere que, si fracasa la vocación de uno, el otro pueda acrecentar o no. Porque, ojo, que según cómo redactemos el testamento, ahora, a partir del 1 de agosto de 2015, si no se establece expresamente la posibilidad de acrecer, es decir, expandir la vocación sucesoria, el heredero de cuota se queda confinado en la porción o fracción que el testador dispuso. Bien. No puedo no referirme a esta situación tan particular que estamos viviendo. Yo no quise empezar con esto, quise empezar un poquito hablando de heredero, legatario, heredero de cuota, para que vean que podemos inclusive darle una vuelta de tuerca a lo clásico en materia testamentaria. Antes de hablar de algunas cláusulas en particular, necesito tomarme 5 minutos para decirles lo que humildemente uno piensa respecto de la situación actual, la cual, al menos en el ámbito geográfico donde yo desarrollo mi función, el área metropolitana de Buenos Aires, y de acuerdo al último decreto del presidente de la Nación del domingo pasado, también en los conglomerados urbanos importantes de más de 500.000 habitantes, como puede ser el Gran Córdoba, esto va a tener influencia. Una de las primeras preguntas que nos hicimos ese 20 de marzo de 2020, que parece tan lejano, era ¿qué podíamos hacer los notarios? Y obviamente hubo suposiciones encontradas, hubo dictámenes y opiniones encontradas, por supuesto, porque frente a una situación de emergencia donde no hay reglas claras, hay mucha materia opinable. Desde un primer momento sostuvimos que existen situaciones de fuerza mayor en las que el notario está llamado y está, les diría, casi obligado a intervenir por mandato constitucional. Porque recordemos esto, acá no hablamos de un estado de sitio, acá no hablamos de suspensión de garantías constitucionales en general. Acá tenemos únicamente restricciones particulares a la libertad de circulación y luego hay consecuencias derivadas de esa falta de posibilidad de circular libremente. Una de ellas es la reunión de personas y desarrollar determinadas actividades.
Pero el artículo 6 del primer decreto del presidente de la Nación de ese 19 de marzo siempre dejaba abiertas las situaciones de fuerza mayor. Y situación de fuerza mayor no es que se me incendie la casa, sí, es también que se me incendie la casa, pero también hay situaciones que uno las puede configurar como situaciones de vida o muerte, donde están en juego derechos constitucionales personalísimos, muy profundos y que hacen a la esencia humana. Y desde ya que podemos intervenir en materia testamentaria, esa es mi opinión. Entiendo que algunos colegas sostienen que únicamente nuestra actividad en materia testamentaria debe limitarse a prestar un asesoramiento virtual para que las personas puedan redactar su testamento de manera hológrafa, un asesoramiento virtual telefónico o mediante una videollamada. Yo personalmente no creo que esto sea así, yo creo que no hay acto, o son pocos los actos tan profundamente relacionados con la dignidad humana como puede ser un testamento o un acto de autoprotección, y creo que justamente es en estos momentos donde el escribano no tiene que estar lejos de la gente, tiene que estar cerca de la gente. En una situación donde toda la concentración de normas emana de un solo poder, el Poder Ejecutivo, y está bien que así sea porque estamos en una situación de emergencia, con un Poder Legislativo que recién ahora está empezando a ver si sesiona, con un Poder Judicial que, al menos a nivel nacional y en mi provincia de Buenos Aires, está casi como con una feria judicial. Imagino que en Córdoba debe pasar algo similar. Yo entiendo que justamente el rol del notario es estar cerca de la gente, cerca de los habitantes para justamente tratar de proteger sus derechos constitucionales, sus derechos humanos. ¿Y qué más derecho constitucional y derecho humano que el de redactar su testamento de manera libre y con el mejor asesoramiento posible? Por eso yo creo que nuestro asesoramiento, vuelvo a decir la palabra en esta materia, es, por supuesto, tratar de evitar la circulación de personas y ofrecerle al testador o explicarle que existe la posibilidad de testar de manera hológrafa. Por supuesto que sí, porque a lo mejor el que no quiere salir es el testador y a lo mejor el que no quiere recibir gente en su casa sea el testador, y con nuestro asesoramiento basta, porque a lo mejor es una pregunta tonta, una pregunta sencilla, si la firma tiene que estar arriba o abajo, o si tiene que poner que está en Córdoba, en la ciudad de Córdoba o en Río Cuarto, y qué pasa si se equivoca. A lo mejor el asesoramiento es muy sencillo, a lo mejor hasta ya nos venía preguntando de antes, pero si la persona necesita de nuestro asesoramiento y de nuestra realidad presencial física, por supuesto que tenemos que estar. Porque, a ver, pongámonos un segundo todos nosotros pensando qué haríamos sin ser profesionales de derecho. Digamos que somos personas comunes y silvestres, si nos dicen de buenas a primeras que tenemos que hacer en la mesa de la cocina nuestro testamento. Si no nos pondríamos nerviosos y a pesar de que tenga el escribano en una pantallita como yo estoy ahora, no podría llegar a cometer un error. Y además, otra situación. Imagínense una persona que tiene una realidad familiar complicada, que tiene un hijo con el que se lleva bien, otro con el que se lleva mal, que tiene varios sobrinos y deja a uno solo de ellos, o una persona que tiene hijos y tiene un conviviente. ¿Cómo sabemos con un testamento hológrafo si no va a ser encontrado por aquella persona a la cual ese testamento hológrafo perjudica de alguna manera? Y hace lo más sencillo que puede hacer una persona cuando encuentra algo que no le sirve. No sé si se ve, hace esto. Un bollito, lo tira, esto es un borrador de mi hija, así que tengo que ir a buscarlo después, pero lo desaparece, lo quema, prende la hornalla del fuego, lo quema o se lo pone en el bolsillo y nunca más eso vuelve a estar. Entonces, ¿qué mejor que la presencia del escribano redactando junto con él, realizando un testamento por acto público? Luego veremos si viene a la escribanía, si nosotros vamos, obviamente tengo que tener 2 testigos, recordemos que ya no existe la limitación domiciliaria de los testigos, buscaremos que los testigos vivan cerca del domicilio del testador,
Y haremos el acto notarial de testamento público, ¿cómo? Y manteniendo las distancias. Y en vez de estar a 50 centímetros, 1 metro del testador, estaremos a 2 metros, estaremos a 3 metros, iremos con guantes, iremos con alcohol. A los testigos les diremos, quédense en la puerta de la habitación, quédense lejos, sí, obviamente siempre pudiendo escuchar y ver, ¿sí? Pero qué más tranquilidad que nosotros le demos a una persona en este momento que saber que su última voluntad está plasmada en un documento notarial auténtico sin fallas de derecho y que encima vamos a conservar, vamos a guardar y vamos a publicitar debidamente en los registros de testamentos de cada colegio de escribanos para que cuando, si sucede el hecho lamentable de la muerte, esa última voluntad quede perpetuamente establecida en una escritura. Me parece que el razonamiento, me parece que es al contrario, me parece que cuando se trata de ciertas situaciones, en vez de tener que estar adentro, debemos estar afuera. Obviamente, cada uno sabrá, a ver, tenemos que cuidarnos todos, esto no es para todo el mundo, hay colegas y escribanos en grupos de riesgo, tenemos que cuidar a esos colegas, claro que sí, pero luego tenemos un deber de trabajar en el buen sentido, de ejercer nuestra función. Y me parece que lo que tenemos que hacer justamente en estos momentos donde los poderes del Estado están con una actividad muy restringida o casi nula, tenemos que hacer valer, así como la luz en la oscuridad, nuestra presencia. Así que bueno, desde ya les quería llevar mi opinión respecto de esto. ¿Qué se puede hacer por testamento? Designar herederos, nombrar herederos, legatarios, sabemos la distinción entre heredero universal, heredero de cuota. ¿Podemos hacer más cosas? Por supuesto, vamos a hacer un montón de actos jurídicos mediante un testamento. Miren, yo tengo un listado, acá lo muestro, muy largo, no nos va a alcanzar el tiempo, yo mientras miro la hora, pero por ejemplo, no podemos nombrar tutor, podemos nombrar curador por testamento. Sí, tutor y curador se puede hacer por escritura pública también, pero también por testamento. Podemos hacer algo que no lo tenemos muy presente, yo voy al código, y me voy al régimen de vivienda, donde yo ejerzo en Lanús, provincia de Buenos Aires. Nadie sabe que se llama vivienda, todo el mundo le dice bien de familia, por supuesto, pero nosotros hablamos correctamente y hablamos del régimen de vivienda. Y el artículo 245, en régimen de vivienda, para los que me siguen con el código, hubo que ir 2000 y pico artículos para atrás. El artículo 245, segundo párrafo, dice que la afectación puede disponerse por actos de última voluntad. En este caso, el juez debe ordenar la inscripción a pedido de cualquiera de los beneficiarios o del Ministerio Público o de oficio si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida. Es decir, el artículo 245 del Código Civil y Comercial claramente dispone que por vía testamentaria puede afectarse el inmueble donde vive el afectante al régimen de vivienda. Por supuesto, si a nosotros nos toca intervenir en un testamento y el testador quiere además hacer institución hereditaria o legados, o no, o nos dice únicamente quiero afectar a vivienda, fíjense qué particularidad, nosotros no tenemos que mandarle a inscribir. No lo tenemos que mandar a inscribir, no es como cuando se hace la afectación a vivienda por escritura pública donde tenemos la obligación de mandarlo a inscribir. Acá la afectación surge de un acto de última voluntad. Entonces, por más que el acto de última voluntad pase ante nosotros, en este caso tan particular, tan especial, nosotros no tenemos obligación de inscribirlo. ¿Y quién tiene obligación de inscribirlo? ¿El testador? No, porque el testamento, en realidad, si bien es un acto jurídico perfecto a partir del momento en que se otorga, sus efectos, salvo una o dos excepciones, rigen a partir o tiene eficacia a partir de la muerte del testador. Entonces el testador obviamente no lo va a mandar a inscribir. ¿Quién va a ser? Dice
el código, el juez debe ordenar la inscripción a pedido de cualquiera de los beneficiarios. ¿Y qué podría suceder? Y podría suceder que yo utilizo el 245 en conjunto con el 246. El 246 dice quiénes son beneficiarios de la afectación. Por ejemplo, el propietario constituyente, su cónyuge, su conviviente. Por lo tanto, miren qué importante, para proteger al conviviente supérstite y que no se quede únicamente con ese derecho real de habitación temporal y gratuito que le otorga el Código Civil y Comercial de 2 años, qué importante esta figura del régimen de vivienda para afectar un inmueble a este régimen y que el testador designe como beneficiario al conviviente. Cuando este conviviente sufra el fallecimiento de su pareja, titular del inmueble, el que afectó por testamento, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir al sucesorio de su conviviente fallecido, inclusive podría abrirlo él y pedirle al juez que publicite la inscripción del testamento en lo que refiere a la afectación a vivienda en el registro de la propiedad inmueble local. En cuanto a la desafectación, rige el artículo 255. El artículo 255 dice: la desafectación procede, y vamos a ir al inciso B larga. El inciso B larga establece que procede la desafectación y la cancelación a solicitud de la mayoría de los herederos si la Constitución se dispuso por acto de última voluntad, excepto que medie disconformidad del cónyuge supérstite, del conviviente inscripto, importancia acá de que la convivencia esté inscripta. Si la convivencia está inscripta, el conviviente supérstite se puede oponer al pedido de desafectación que hacen los herederos, aunque sean todos, o si existen beneficiarios incapaces o con capacidad restringida, caso en el cual el juez debe resolver lo que sea más conveniente para el interés de estos. Y entonces también pensamos que importante sería a lo mejor una afectación a régimen de vivienda testamentaria, en donde los beneficiarios son el conviviente y tal vez, ¿por qué no? El hijo menor de ambos, y entonces acá lo que hago es proteger la vivienda familiar. Y entonces, ¿a dónde me voy? Me voy a derecho constitucional, me voy a tratados internacionales con derechos humanos, que aseguran la vivienda y aseguran la protección de las familias. Por eso decimos que este Código Civil y Comercial pone en el derecho privado, baja a nivel de derecho privado y produce la constitucionalización del derecho civil, incorpora este Código Civil y Comercial las mandas constitucionales y de todas las normas de los tratados de derechos humanos suscritos para Argentina a la legislación civil. Y este es un ejemplo, si yo relaciono el 245, el 246 y el 255. Otras situaciones que puedo realizar por testamento. Hoy medio rápido, estoy viendo la hora. Y a mí hay una cláusula en los testamentos que me gusta sugerir, por supuesto, de acuerdo a las circunstancias particulares, pero a mí me gusta mucho utilizar, y estaba en Vélez ya, la norma que hoy la tenemos en el 686. Seguimos en familia, todavía no entré en testamentos. 686. El 686 dice: se exceptúan, por supuesto, ¿dónde estoy en el 686? Estoy en el capítulo que empieza en el artículo 677, representación, disposición y administración de los bienes del hijo menor de edad. Es decir, estoy en familia todavía. 686. Se exceptúan los siguientes bienes de la administración. ¿De la administración de quién? De los progenitores. Inciso C. Los bienes adquiridos por herencia, legado o donación cuando el donante o testador haya excluido expresamente la administración de los progenitores. Entonces, se exceptúan los siguientes bienes de la administración: los adquiridos por herencia, legado o donación cuando el donante o testador haya excluido expresamente la administración de los progenitores. A ver, un abuelo
el abuelo está peleado con su hijo o hija, y entonces, ¿qué dice? Bueno, obviamente no lo puedo desheredar porque se ha eliminado la desheredación, no hay causales, además, dejo mi porción disponible ¿a quién? A mi nieto. Y entonces la pregunta es, bueno, y en ese tercio, ¿quién va a administrar los bienes? O a lo mejor hay un legado al nieto que no vulnera la legítima del hijo que está ahí en el medio entre abuelo y nieto. ¿Y quién va a administrar ese bien? Y uno dice, bueno, si usted no hace nada, lo va a administrar la misma persona que usted está queriendo que no reciba todos sus bienes. Solución, 686 inciso C, el abuelo que le lega un bien determinado al nieto o nieta o lo instituye como un heredero de cuota en su tercio disponible y dispone expresamente que respecto de los bienes legados o que se adjudique por ese tercio, está privado de la administración su progenitor, es decir, su padre o su madre. Yo también esto lo he utilizado cuando hay divorcios y entonces uno de los excónyuges, o no divorcio, una situación de pareja que se ha roto, y entonces uno de los excónyuges o integrantes de la pareja quiere donar o reconocer en un testamento como heredero al hijo, y entonces ¿qué hace? Pues bien, priva de la administración al otro progenitor. Ojo que esta norma del 686 aplica para testamentos y también para donaciones. El 686, inciso C, es un artículo que es muy importante y que es de mucha utilidad para resolver ciertas situaciones de derecho de familia. ¿Qué más puedo hacer en un testamento? Y ahora sí me voy justamente al capítulo de las sucesiones. Otra institución que a mí me gusta recomendar mucho y que si bien no es nueva, no es originaria del Código Civil y Comercial, hay algunas particularidades distintas en esta nueva regulación civil. Esto viene de la 14.394. ¿Y qué es? Las indivisiones forzosas. ¿Tenemos indivisiones en materia testamentaria? Sí, 2330, indivisión dispuesta por el testador, 2331, indivisión como consecuencia de un pacto realizado entre los coherederos, 2332, indivisión a requerimiento del cónyuge supérstite, 2333, indivisión por la oposición de un heredero. Pero vamos a detenernos en la indivisión del 2330. Dice este artículo, el testador puede imponer a sus herederos aún legitimarios, es decir, se lo puedo imponer a mis hijos tranquilamente, la indivisión de la herencia por un plazo no mayor de 10 años. ¿Qué significa esto? Muy rápido. Así como ustedes me ven en una pantallita, díganle a la gente, bueno, le sacamos la foto a su patrimonio y la congelamos la imagen a partir del día en que usted fallezca y durante 10 años esa imagen congelada va a ser la de su patrimonio. Es decir, sus herederos, aunque sean sus hijos, no van a poder pedir nunca la partición de los bienes de la herencia, no van a poder vender los bienes. Y a lo mejor a muchas personas esto les va a gustar, porque va a decir, bueno, una situación muy particular, hijos que se pelean, malas relaciones, cónyuges de los hijos que intervienen, lo que siempre escuchamos en la escribanía, durante 10 años se pelearán, por supuesto, pero el patrimonio va a seguir igual. A los 10 años de un día renacerán las peleas o volverán las peleas y ahí afectarán el patrimonio, pero durante 10 años el patrimonio va a seguir igual. Interesantísima la segunda parte del 2330. Puede también disponer el testador, esto es únicamente por testamento, que se mantenga indiviso por ese plazo o en caso de haber herederos menores de edad, hasta que todos ellos lleguen a la mayoría de edad, 3 opciones. Un bien determinado, un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero o cualquier otro que constituya una unidad económica, o las partes sociales, cuotas o acciones de la sociedad de la cual es principal socio o accionista. Imaginemos una persona que tiene hijos de un primer matrimonio, luego forma otra pareja, se casa o no con esta otra persona, tienen un hijo menor de edad. Y entonces puede ser que tenga 3 hijos
mayores de edad de una unión anterior y este hijo menor de edad que nació recién y que tiene meses o que tiene pocos años. Y la persona dice, ¿cómo yo puedo proteger la casa familiar o un bien determinado que constituye una unidad económica o partes sociales de una sociedad? ¿Cómo puedo yo proteger esto de la acción de mis otros 3 hijos que van a venir al ataque cuando yo fallezca? ¿Y qué pasa con mi hijo menor? ¿Y cómo lo protejo desde el punto de vista económico o en cuanto al derecho a su vivienda digna? Pues bien, establezco una indivisión forzosa del 2331 respecto de las cuotas sociales, respecto de un bien determinado que constituye una unidad económica, o respecto de la casa familiar donde viven. Y entonces digo, respecto de este bien en particular, se establece la indivisión. Y acá no tengo el límite de 10 años, porque claramente dice el código, en caso de haber herederos menores de edad, hasta que todos ellos lleguen a la mayoría de edad. Supongamos una persona que fallece cuando el hijo menor de edad tiene 3 años y ha realizado esta indivisión respecto de la casa donde viven. Y vuelvo a decirles, el menor tiene 3 años. ¿Cuánto va a durar la indivisión respecto de esta casa? Hasta que cumpla 18, es decir, 15 años. Y que yo tengo 3 hijos que no pueden hacer nada durante 15 años por esta cláusula que el testador dispuso. Exacto. La única forma que esta norma quede sin efecto es de acuerdo a lo que establece el último párrafo, el 2330, que dice que el juez del sucesorio puede autorizar la división total o parcial antes de vencer el plazo a pedido de un coheredero cuando concurran circunstancias graves o razones de manifiesta utilidad. Estas circunstancias graves o de manifiesta utilidad, ¿quién tiene que plantearlas? ¿Quién tiene que alegarlas? Obviamente los demás herederos a los cuales se les está oponiendo esta indivisión o, en caso que haya unanimidad, todos. Pero fíjense qué importante que es esta cláusula de 2330 para mantener frisado, congelado, todo el patrimonio por 10 años o un bien determinado cuando hay herederos menores de edad hasta que todos ellos lleguen a cumplir 18 años o la mayoría de edad. Son casi 5 menos 10. Obviamente yo quiero que haya espacio para preguntas. Hay situaciones muy interesantes que se pueden realizar por medio de un testamento, por ejemplo, la partición por ascendiente, una figura muy poco usada por el notariado. A veces cuando uno habla de partición por ascendiente, los colegas nos preguntan con la mayor inocencia y sinceridad, ¿y esto es nuevo? No, esto estaba en Vélez, todos nosotros estudiamos partición por ascendiente y la mayoría que venimos del Código Civil, quédense tranquilos que todos cuando cursamos Derecho de las Sucesiones estudiamos partición por ascendiente, nunca lo hemos aplicado, eso es otro tema, pero la partición por ascendiente que estaba en Vélez sigue estando hoy en el Código Civil y Comercial. Lo tenemos en un artículo, la partición por ascendiente por testamento, muy interesante, que es el 2421. ¿Y en qué consiste la partición por ascendiente por testamento? Así rápidamente. Imagínense un testador que tiene 3 hijos, Juan, María y Ramona. Y entonces, ¿qué dice? Bueno, tengo 3 hijos, tengo 3 casas. Una en Córdoba capital, otra en La Falda y otra en Río Cuarto. Bueno, a Juan le doy la de Córdoba capital, a María le doy la de La Falda y a Ramona le doy la de Río Cuarto. Asigno anticipadamente los bienes a cada uno. Obviamente estos 3 bienes tienen que tener un valor similar, no tiene que haber afectación a la legítima. ¿Y qué tiene de importante? Que termino la pelea entre ellos, porque yo ya sé como padre de Juan, María y de Ramona que si yo me muero y no hice la división se van a matar. ¿Por qué? Y porque todos quieren el departamento de Córdoba y ninguno quiere el inmueble de La Falda o de Río Cuarto, o viceversa. Entonces lo que yo hago es, y esto lo decía Vélez decía en una nota, un artículo, nada suplanta mejor la voluntad ilustrada del padre o madre para saber qué es lo que le corresponde a cada hijo. Más o menos así decía Vélez. Y entonces yo ya hago una asignación anticipada, hago una adjudicación anticipada, por eso es partición por ascendiente.
Yo, padre o madre, estoy partiendo anticipadamente los bienes respecto de mis hijos. Y es fantástica, a mi modo de ver, la manda, lo que establece el segundo párrafo del 2421, que dice: los beneficiarios, Juan, María y Ramona, no pueden renunciar a la partición para solicitar una nueva, excepto por acuerdo unánime. Es decir, que si todos querían el inmueble de Córdoba, que yo se lo asigné a Juan, ni aunque se junten María y Ramona y sean dos más que uno, no pueden pedir una nueva partición y Juan se va a quedar con el inmueble de Córdoba y María se quedará con el de La Falda y Ramona con el de Río Cuarto, porque la legítima en este Código Civil y Comercial, y obviamente no es legítima el tema, pero está todo muy vinculado en derecho y más aún en materia de hecho sucesorio, la legítima no es en este código cualitativa, sino que es cuantitativa. Es decir, mientras a mí me den la cantidad de dinero que es la cuota de mi legítima, yo no puedo pedir que sean determinados bienes. Y la prueba de esto la tenemos en materia de donaciones y acción de reducción, cuando las normas del artículo 2454 y siguientes dicen que cuando realizados los cálculos le toque una porción mayor al heredero, puede pedir la reducción de la cosa, pero el demandado por reducción puede compensarla a la acción, pueden compensar la legítima del heredero y enervar la acción entregando el valor. Es decir, en nuestro Código Civil y Comercial, la legítima es una situación de dinero, es cuantitativa y no cualitativa. Y acá tenemos un ejemplo. ¿Quedan más situaciones? Sí, por ejemplo, la mejora estricta a favor del heredero con discapacidad, el derecho de acrecer, la sustitución, el albacea, una figura, déjenme decirles esto antes que empecemos con las preguntas, ineludiblemente, todos nuestros testamentos deberían tener una designación de albacea. No estamos acostumbrados, ¿sabes? No estamos acostumbrados a hacer testamentos o a ofrecer el testamento, menos al albacea, que ese sí seguro es el último punto de la materia de sucesiones que nunca vieron, porque nunca se llega a dar en el programa albaceas. Pero cada vez que una persona realiza una disposición testamentaria es justamente para mantener su voluntad después de la muerte. Y el que va a defender sus derechos después de la muerte porque está obligado a eso, sin entrar en las teorías de qué es el albacea, si es un mandato post-mortem, un ejecutor testamentario, eso está fuera de la charla. Pero el que tiene que defender las disposiciones del testador es el albacea. Todo testamento que nosotros hagamos debería tener una institución de albacea y ser el albacea la persona de más y absoluta confianza del testador para que pueda vigilar el cumplimiento de sus disposiciones, y si esto no es así, tiene todas las facultades para presentarse al juez del sucesorio y que el juez lo haga cumplir. Colegas de Córdoba, amigos, quedo a disposición para las preguntas. Ustedes me dicen cómo lo manejamos, por favor. ¿Puedo hacer una pregunta? Perdón. Sí, por supuesto. Yo veo un cuadrito nada más. Reitero, yo estoy desde mi celular, por lo tanto he dado toda esta charla mirándome a mí mismo, lo cual es bastante feo, porque soy feo, es horrible. Si me disculpan, colegas, el escribano Pablo Ulloque es el que tiene el control de quién va levantando la mano, y él va a ser el moderador para ir ordenando las preguntas. Pablo, perfecto, Pablo. Y ya no encuentro la función de levantar la mano, por eso metí el micrófono. Bueno, sí, escribe, no hay problema. Si querés hacer una pregunta y después va el colega Ulloque organizando las preguntas, entonces. Bueno, yo soy el escribano Bruno de San Francisco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, colega? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Mi pregunta es, el testamento, digamos, siempre vigente el último testamento, cronológicamente hablando, el testamento por el testamento público o hológrafo, siempre es el último que otorgó la persona. Por lo tanto, el anterior automáticamente va quedando revocado, así se será el Nuevo Testamento. Respecto a los legados, si yo en un momento hago un legado
y a los 6 meses hago un testamento instituyendo heredero a mi vecino. ¿Ese legado sigue siendo vigente o tiene el mismo efecto de la vigencia de la última disposición, de última voluntad? Mirá, No sé si soy claro. sí, clarísimo, Juan Carlos. Mirá, acá hay también, es uno de los grandes cambios, hay muchísimos cambios, no nos queda mucho tiempo, en respecto del Código Civil de Vélez y el Código Civil y Comercial. En el Código Civil de Vélez, el testamento posterior no siempre revocaba el anterior, porque obligaba el viejo 3828 a que el juez realice un trabajo de interpretación y armonización de sus disposiciones. Entonces, según cómo estuviese redactado el testamento posterior, el testamento número 2, tal vez el testamento 1 no fuese considerado revocado y habría que armonizarlos. Eso era Código Civil. Hoy cambiaron las cosas. Hoy tenemos en materia de revocación de testamentos lo que establece el artículo 25.13 y han cambiado las circunstancias. El 25.13 dice, el testamento posterior, o sea, el testamento 2, revoca al anterior, al testamento 1, si no contiene su confirmación expresa. O sea, si el testamento 2 no contiene la confirmación expresa del testamento 1, el testamento 2 revoca el anterior. Excepto, sigue diciendo, que es de las disposiciones del segundo resulte la voluntad del testador de mantenerlas del primero o en todo o en parte. Entonces, si nos encontramos con un testamento 2 que dice instituyo como heredero a Juancito, sin que esto signifique revocar los anteriores, bueno, habrá que cumplir los legados u otras mandas dispuestas en los testamentos anteriores. Pero si yo tengo un testamento 1 que dice lego mi casa a Pedrito, y el testamento 2 dice instituyo como mi universal heredera a María, el testamento 2, donde se instituye como mi heredera universal a, porque así lo dice hoy el 25.13, el testamento anterior. Por lo tanto, a tu pregunta puntual, debo decirte que de acuerdo a cómo esté redactado o no el testamento 2, se revocará el testamento 1 o no. Pero si es como vos me lo planteás, en un testamento 1 hay un legado y 6 meses después hay un testamento 2 donde hay una institución de heredero y nada se dice en el testamento posterior respecto del primero, yo por el 25.13 debo entender que el legado ha caducado por revocación efectuada por el testador. Gracias, muy amable. Por favor. Bueno, colegas, les pido por favor que por la plataforma puedan levantar la mano, lo acceden a través del chat, donde figura en primer término ustedes como usuarios, hacen clic en la mano y allí la plataforma lo manifiesta, yo lo puedo visualizar. Y voy otorgando la palabra. Los que no pueden hacerlo a través del chat, si por alguna razón no pueden realizarlo de esa forma, y yo le leeré las preguntas al disertante. Le doy la palabra a Javier Boneto, que tiene levantada la mano. Adelante. Buenas tardes, escribano, ¿me escucha? Sí, sí, perfectamente. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Disertación, todo bien. Una consulta puntual justo sobre el último tema, sobre la albacea. El código no dice nada sobre los requisitos puntuales de la albacea. Puede ser cualquier tipo de persona, mientras sea mayor de edad, el que el otorgante decida, puede serlo, ¿no es cierto? Sí, exactamente. A ver, no hay, vos vas al artículo 25, 23 y siguientes, si tenés todo el capítulo de la albacea, y el 25, 24, segundo párrafo, habla de forma de designación. En el segundo párrafo se establece: pueden ser albaceas las personas humanas plenamente capaces al momento en que deban desempeñar el cargo.
las personas jurídicas y los organismos de la administración pública centralizada o descentralizada. O sea, el 25-24 te da una amplitud enorme de posibilidades de designación de albacea. ¿Tu pregunta era por si nosotros como escribanos podíamos hacerlo? Exactamente. Bueno, yo te voy a decir mi opinión y tomalo como tal. En el Código Civil de Vélez expresamente se establecía que el escribano podía ser albacea designado en el mismo testamento que había pasado ante él. En el Código Civil y Comercial esa posibilidad se ha eliminado. Por lo tanto, nos queda una gran duda, porque si estaba previsto expresamente y ahora no está, ¿qué pensamos? Y el legislador no lo quiso contemplar, por eso lo eliminó. Pero por otro lado, yo puedo válidamente pensar y sostener jurídicamente que todo lo que no está prohibido está permitido. Tengo esas dos contradicciones. Entonces, tal vez tengo que integrar tu respuesta con otro artículo o con otras normas, con otras disposiciones. Y entonces voy al 2482. El 2482 dice personas que no pueden suceder. No pueden suceder por testamento. Entre ellos, el escribano y los testigos ante quienes se haya otorgado el testamento. Es decir que lo que se está prohibiendo en este artículo es que el escribano ante el cual pasa el testamento se vea beneficiado de alguna manera. Y entonces, esta norma del 2482 inciso B la relaciono, ahí sí vuelvo a albacea, con el 2530, que dice remuneración, el albacea debe, no es puede, debe percibir la remuneración fijada en el testamento o, en su defecto, la que el juez le asigna. Entonces, hoy yo me encuentro con una presunción establecida en el 2530 de onerosidad del cargo del albaceazgo. Si yo por ser albacea voy a poder cobrar y yo no puedo ser beneficiado en el mismo testamento que pasa por ante mí, yo podría sacar esta conclusión, que yo no puedo ser albacea designado en el mismo testamento que pase por ante mí, salvo que el testador disponga que el cargo de albaceazgo, el cargo de albacea es en el testamento, en la testamentaria posterior, que voy a desarrollar mi función gratuitamente, porque entonces no habría alguna incompatibilidad entre que el testamento pasó por ante mí y que yo deba ser remunerado por mi función. Esa es la interpretación que yo te hago, es decir, que si vas a querer ser albacea gratuitamente, podrías, pero si no decís nada, me parece que tenemos las incompatibilidades porque no podemos vernos favorecidos por una disposición directa o indirecta del testador en el testamento que pasa ante nosotros. Solución, porque yo acabo de hablar bien del albaceazgo. Solución. Si la idea principal del testador es que nosotros seamos los albaceas, bueno, o el testamento lo hace un colega, o redactamos nosotros el testamento, pasa ante nosotros y le explicamos la situación al testador y le decimos que en un testamento hológrafo, nos designe a nosotros como albacea 4 líneas, un testamento hológrafo, y que ese testamento hológrafo haga mención al testamento por acto público que acaba de pasar. Esta sería la forma donde no habría ninguna duda en que vos, como escribano autorizante de un testamento, vas a poder ser albacea del testador, ¿sí? Lo otro me parece después sujeto a interpretación judicial. Perdón por la longitud de la respuesta, Tocayo. No, muchas gracias. Muy bien, le doy la palabra al usuario Eduardo. Le habilito el micrófono para que haga su pregunta. Sí, buenas tardes, escribano Moreira. No sé si me escucha. Hola, Eduardo. Te escucho bien, Eduardo. Bueno, muchas gracias antes que nada por su tiempo.
Tranqui, últimamente no estoy haciendo mucho. Yo soy Eduardo Peralta, escribano del titular del registro. Bueno, escribano. Inmediatamente siguiente. Hace muy claro en todo, y probablemente me ha pasado a mí, que yo lo haya dicho y a mí se me haya escapado. Hablando, cuando usted mencionó la figura del 245, de la afectación a vivienda por actos de última voluntad, luego relacionó el artículo 246 en el que habla de los beneficiarios de la afectación, entre los cuales se menciona el conviviente. Más adelante, hablando de la desafectación, también figura el conviviente, pero ya en este caso requiere la inscripción de la convivencia. En el anterior artículo, en el 246, cuando se refiere a los posibles beneficiarios al conviviente, en este caso no dice que deba ser conviviente inscripto. Entonces, se entiende lo mismo, para que haya efectos jurídicos ilegales, obviamente sabemos que la convivencia debe estar inscrita, pero ¿cómo se interpreta este artículo en relación con el de la desafectación? Sí, vos fíjate que dentro de todo la norma del 255, inciso B larga, guarda de algún modo coherencia con lo que se dispone en el capítulo de uniones convivenciales, en el artículo 522, cuando habla que en protección de la vivienda familiar, si la unión convivencial ha sido inscripta, ningún conviviente puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar. Es decir, la protección que da el 522 a la vivienda familiar respecto a la unión convivencial, en principio, es únicamente cuando la convivencia ha sido inscripta. Pero vos fíjate, en materia sucesoria, el 527, el derecho real de habitación temporal y gratuito al conviviente supérstite, dice: el conviviente supérstite que carece de vivienda propia habitable, bla, bla, bla. No dice el conviviente inscripto supérstite. Por lo tanto, hay ciertos derechos, es decir, a ver, parecería en este código que el conviviente inscripto tiene más derechos que el conviviente no inscripto. Si está bien o está mal, es una apreciación que cada uno de nosotros, como profesional de derecho, realizará. Pero lo cierto es que de la lectura del artículo o de los artículos, el conviviente inscripto tiene más atribuciones o puede oponerse a ciertos actos que realice el otro conviviente, y parece que no puede oponerse el conviviente que no está inscripto. Entonces, salvo alguna apreciación judicial posterior en este aspecto, vamos al código. 246, beneficiarios. ¿Son beneficiarios de la afectación? El conviviente. ¿Me importa que esté inscripto o no? En absoluto. Pero le preguntaré, le diré y asesoraré a los convivientes y le diré: mire que, a ver, primero le preguntaré y le diré: ¿ustedes tienen la convivencia inscripta? Si me dicen que no, le diré: perfecto, igual se puede hacer la afectación por escritura pública, por acta o por acto de última voluntad, pero sepa, señor o señora conviviente inscripto, que si ustedes inscriben la unión convivencial, el conviviente supérstite inscripto va a poder oponerse al pedido de desafectación que realicen los herederos del conviviente afectante. Y vuelvo a decirte, esto es lo que dice el código. Después, si por interpretación judicial se amplía esto, ya lo veremos en un caso particular. Pero el código hace esta distinción, amigo Eduardo. Claro, muchísimas gracias de nuevo. Colegas, si hubiera más preguntas, aguardamos unos instantes más. Si no, lo pueden hacer vía chat también. Bueno, y si no, Pablo, después eventualmente yo les mando mi correo electrónico a la gente del colegio si ha quedado alguna pregunta, ¿sí? Perfecto, muy amable. Bueno, entonces le doy la palabra a la escribana Pia Bertilotti para que por favor dé el cierre de la charla.
Bueno, si no tenemos más preguntas, entonces no resta más que agradecerte, Javier, una vez más. Y entonces dejamos el canal abierto. Cualquier colega que se quiere comunicar o hacerte una consulta referida a este tema, le vamos a remitir tu correo electrónico.